Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con Diálogos tu con tu sabiduría. sabiduría. Muy bien. Excelente. Nuestro tema de hoy se llama los excesos. Vivi, ¿qué pueden esperar nuestros oyentes de hoy? Sentirse culpables. Sí, que se den cuenta de dónde están cayendo en excesos para que o se sientan culpables y se queden ahí o decidan no hacer nada o se den cuenta porque no se habían dado cuenta que era un exceso y tomen acción. Exacto. Vamos a No. hablar de las implicancias del exceso, ¿no? En todas las cosas, ¿ah? Hay dichos Sí. que te dicen así como de lo bueno mucho. Es que está bien, pero yo nunca he escuchado en algo que te diga de lo bueno excesivo, ¿no? Por Pues ejemplo. fíjate, ahora que acabas de decir eso, yo le digo mucho a la gente que mi abuelita tenía un dicho que a mí me parece que ejemplifica de manera perfecta eso que estabas diciendo y es que decía, mijita, hasta el exceso de bondad es malo. Ujú. Pues podemos pensar que la bondad es una cualidad maravillosa o una virtud, pero que en exceso pues puede no ser tan chévere. Claro, porque el exceso en definitiva habla de que, parece obvio, excede, va más allá de nuestras capacidades, va más allá de nuestra capacidad o de soportarlo o de contenerlo. Fíjate que siempre me acuerdo como un concepto químico de cuando hablaban de la saturación. Cuando una sustancia está saturada, es que ya no existe más capacidad para juntarse con otra sustancia. Digamos, están todos sus electrones y sus átomos ya están listos, ¿no? Y cuando se hablaba de sobresaturación, es cuando ya toda la sustancia extra sobra, no la va a absorber nada, ¿no? Sobra, ahí ya no hace ningún. No hace ningún efecto y nadie la va a absorber, se va a desperdiciar. El exceso también tiene que ver con el desperdicio. Fíjate que también con eso que dices un poco es como no poner límite, como no poder parar, no poder decir llegué a mi tope. Ujú. Y muchas veces lo que pasa es que asociamos el tema del exceso con cosas obvias, ¿sí? Entonces el exceso de comida, el exceso de alcohol, el exceso de ejercicio, pero no hemos hablado también de el exceso en temas de virtudes, que uno diría, una virtud como la bondad puede que no esté en exceso. Claro, como que hubiese un cierto conjunto de conceptos o acciones o lo que fuera que como que no cabrían en el concepto de exceso. Es como que Claro, cuando tiene esa que ir bondad, ilimitadamente. cuando deja de ser una virtud y se puede convertir en un defecto, cuando no está en balance y se vuelve un exceso. En mi familia hay un ejemplo, pues, de un familiar al que queremos mucho, y es tal vez la persona más buena que existe. Mm. O sea, creo, en la familia siempre coincidimos que no hay un ser humano más bueno que él, pero es precisamente su exceso de bondad lo que lo ha llevado a o sea, que no fluya, ¿sí? Mm. Eh, y que las cosas no sean como, pues, en teoría podrían ser mejor de lo que son. Y es exceso de que lo maltratan, eh, que lo menosprecian, pero él siempre es a dar y a dar y a dar. Y dentro de su exceso de bondad llega un tema de casi ingenuidad frente a lo que pasa. Mm. Entonces, es una incapacidad de ver. Claro, porque mira, en el mismo ejemplo, cuando hablamos del exceso en ese lugar, ¿no? Que uno dice bondadoso o súper generoso, lo que pasa es que llega a un cierto nivel en que su bondad o su generosidad es inadecuada, porque si en inicio él buscaba hacer un bien, termina siendo un mal. En ese momento, entonces, excesivo, porque va más allá de la capacidad inicial. Es como, por ejemplo, también, Clarísimo. cuando comemos, es lo mismo, ¿no? Nosotros comemos para alimentarnos, para sobrevivir, para funcionar,
pero en algún momento empezamos a comer tanto, 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 que en vez de ser algo que nos traiga bienestar, nos trae, nos perjudica. Es excesivo, va más allá del propósito inicial, se transforma otra vez en inadecuado. Claro, y fíjate algo aquí súper importante y es que nos queda, y este es un poco para reafirmar la intención de nuestra conversación de hoy, nos queda mucho más fácil identificar esos excesos en lo cotidiano, en lo que es más fácil ver el exceso, en exceso de comida, exceso de alcohol, exceso de ejercicio, exceso de sueño. Pero cuando hablamos de una virtud en exceso, casi que suena como una incoherencia, porque como algo tan bueno eh, em, va a ser un defecto en algún momento o va a hacer daño si es bueno. Claro, porque mira, pongamos desde el inicio, dijimos que el exceso está asociado con desperdicio, Sí, porque se produce una acción más de o un lo algo que es. más de lo que el entorno u otra persona o lo que fuere, el receptor de esa acción puede procesar. Entonces se desperdicia. Y si hablamos del desperdicio en una virtud, lo que aparece es la palabra desvirtuar. Se Mm. degrada, se pervierte el valor de esa acción o de esa palabra o de lo que fuere, ¿no? Por eso uno habla como que se desvirtúa, se degrada. De tanta bondad que da, se transforma en un mal. En ese momento está desvirtuado, ya no es una virtud. Bueno, y podría ser eso también, me hiciste pensar lo que vemos en muchos temas de educación, de papás que no queremos que los hijos sufran, que no queremos que los hijos les pase nada, y entonces es a protegerlos de todo, y entonces ese, ese digamos, bondad o ese amor de papá de querer proteger al hijo se desvirtúa en la medida en que no le estamos dando herramientas para defenderse en el mundo. Claro, es tanto lo que queremos que no sufran en el mundo y que no les pase nada, que finalmente, como dices tú, lo restamos de las herramientas necesarias para cumplir ese objetivo. Claro, y fíjate una Actuamos cosa, de propósito. eh, eh, muy chistoso porque, bueno, tú sabes que, y nuestros oyentes saben que mi papá tiene ya 87 años y que pues enviudó de mi madrastris, que era maravillosa y hasta mi mamá la ama, hace ya un año. Su pena ha sido pues insuperable, pero yo siempre trato de que él esté conectado a la realidad. Entonces, si yo estoy en algún tema, siempre le estoy contando, pasó esto, tuve esto, no sé qué. Y mi marido me dijo el otro día, pero ¿para qué le das más preocupaciones? Yo le dije, no, 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 para que su mente esté activa. Es que el exceso de cuidado en pobrecito porque tiene dolor, no lo vinculemos, es una forma de sacarlo de la realidad y él sigue viviendo en el mundo. Entonces, ahora que lo que estamos hablando de esto, me pongo a pensar, muchas veces queremos proteger a Mm, las personas que queremos y de pronto lo que estamos es quitándoles la posibilidad. Tengo, por ejemplo, una persona que está haciendo proceso conmigo y está pasando por un tema de enfermedad difícil. Y el otro día le pregunté, bueno, ¿y cómo lo ha tomado tu hijo? Me dijo, no, no sé, él no le hemos dicho porque pobrecito. Le dije, pero, o sea, tiene 15 años, le estás quitando la posibilidad de, primero tiene que vivir el proceso. A ver, eres la mamá y él tiene que formar parte y no le estás permitiendo aprender lo que trae esto. mm, Entonces, el exceso de protección se vuelve una antivirtud. claro. Es que ahí está la clave, porque para preguntarnos sobre el exceso, de cuando estamos actuando en exceso en algo, una de las claves para darnos cuenta es esto, ¿no? Cuando el propósito inicial ya no se cumple, o peor que eso, se pervierte o se corrompe o llega a un lugar opuesto. Por ejemplo, volvamos al ejemplo más simple, ¿no? Esto de beber. Cuando uno bebe, empiezas en un estado de excitación.
¿no? Se bajan las defensas, entonces uno está más chistoso, está más relajado, y ese estado es placentero. Entonces uno puede decir, ¿para qué bebes? Para estar relajada, más divertida, etcétera. Y continúas bebiendo para que ese estado de relajación y de diversión no se pierda. Entonces, continúas bebiendo para que no se pierda, continúas bebiendo para que no se pierda y en algún momento te perdiste tú. En algún momento te quedaste dormida y ya no estás tan divertida, como dicen los latinoamericanos, empezaste a dar jugo, te pusiste a llorar, te pusiste pesada, te Claro, descompusiste físicamente, etcétera. Entonces, en ese momento, el propósito inicial de estar divertida, de tener un momento de relax, etcétera, se desvirtúa porque terminas en un estado nada que ver. Es decir, en el intento por mantener este estado de excitación, por ejemplo, en ese lugar, ¿no? Por mantener este estado de excitación, sobrepasa tu capacidad y terminas en un estado casi opuesto, ¿no? claro, sobrepasa tu capacidad y pierdes el propósito inicial de estar divertido y estar relajado. Y En el además terminas asumiendo unas consecuencias tremendas, porque si te pasaste, más, eh, puede ser peligroso. En el trabajo también, ¿no? El trabajo, esto de sentirse útil, de sentirse que estás a cargo, de sentir que tienes el control, que solamente tú puedes hacer las cosas o que te gusta hacer lo que estás haciendo, pero no puedes parar y no puedes descansar, por ejemplo, en algún momento vas a empezar a fallar en el trabajo, ¿no? O sea, de lo mínimo, vas a tener equivocaciones o te vas a enfermar. O sea, vas más allá de tu capacidad del objetivo inicial. ¿cómo identificar que ya se volvió un defecto? ¿Cómo identificar que el propósito inicial ya no se está cumpliendo? Yo creo que primero es la claridad del propósito, porque voy a volver al ejemplo de esta persona en mi familia, y es un poco, ¿cuál es su propósito? ¿Tenerlos a gusto a todos, a expensas de sí mismo, Claro. o que no lo dejen? Ujú. ¿Cuál es el propósito inicial para permitir todo eso que permite dentro de la bondad y exceso de bondad que tiene? Porque además uno nunca lo oye ni siquiera quejarse. Ay, Ay, no, eso es un santo. Pero claro, pues ya no es una virtud, y eso ha tenido unas consecuencias muy, muy duras en su familia y en su entorno. es que esa es la clave, cuando uno empieza a tener consecuencias negativas. Por eso que se llama que se pervierte el propósito, ¿no? Esa es la clave, cuando tiene consecuencias negativas para uno mismo o para el entorno. Lo que hablábamos del exceso de protección, ¿no? Tiene un efecto negativo finalmente en el que es objeto, ¿no? De esa protección, porque no desarrolla capacidades para Defenderse, autoprotegerse. autoprotegerse o autorregularse. Como que en términos coloquiales, el exceso uno lo puede identificar porque uno mismo o alguien que está vinculado a esa acción empieza a sufrir un daño, por ejemplo. O se genera un, así como filosóficamente, se genera un mal en vez de generarse un bien. Bien. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si comemos en exceso, en vez de sobrevivir, vamos a tener enfermedades, por ejemplo. Como decías tú antes, como dices, detrás de cámaras, uno no es que no pueda comer chocolate nunca más en la vida, a menos que tengas una alergia desatada, ¿no? Y así Sí, todo. Pero claro, te puedes comer el chocolate de vez en cuando, ¿no? Pero no vivir alimentada de chocolate, porque nuestra capacidad también de absorber chocolate y que nos sirva para algo también es baja, ¿no? Entonces, claro. el momento de El, placer se puede transformar en un el momento de otro día estábamos hablando de una amiga que se enfermó, y bueno, y el rollo es que tuvo una vitaminosis. Y yo le decía, no entendí. Me dijo, sí, un exceso, me voy a inventar, vitamina E, no sé. Algún médico le dijo, mira, tienes que tomar más vitamina, no sé qué, y seguramente la dosis que no era. Oye, gravísimo el tema. Yo le decía, pero ¿por qué una vitamina va a hacer daño? O sea, en exceso. No la claro, necesitaba, fue más de lo que era, y entonces hubo un cortocircuito en el cuerpo. Ese es, o sea, como igual el defecto. Ahora, aquí estamos hablando, por supuesto, que uno peca por exceso, pero también por defecto. Aquí estamos tratando de identificar que los excesos, que son en teoría de cosas que hacen daño, son muy fáciles de identificar. El de la comida, el del alcohol, ta, ta, ta. Pero los excesos de las virtudes
cuando se convierten en antivirtudes, son las que no estamos en capacidad de identificar y muchas veces ahí es donde tenemos nuestros principales quiebres porque no ponemos límites. Esa es la clave. Yo creo que ahí tuviste en un punto súper sensible, porque tanto para las cosas como evidentes, como el exceso de consumo de sustancias, como en el exceso de algunas conductas que evaluamos como positivas, el punto de encuentro es que hay una pérdida de límite, ¿no? Así como en el exceso de consumo de sustancias, lo que nos pasa es que como que nos diluimos en la acción, ¿no? Porque lo que te decía, si estoy comiendo en una olla frijoles o porotos, como decimos los chilenos, Por un momento no supe de mí. en un momento uno no sabe de uno y uno se transformó en un poroto, se transformó en frijoles, se come así, y ya no soy yo, soy la cucharada de porotos, ¿no? Que fluye desde la olla hasta mi boca. Uno se pierde, se diluye, se pierde los límites. Y es lo mismo que pasa en el otro lado, ¿no? Cuando estas acciones que parecen ser tan virtuosas, en algún momento vulneran los límites de quien la ejerce. Entonces también te Ahora, diluyes ahí. Y los ¿qué, límites tienen mucho que ver con la dignidad. qué es lo que queremos evitar al diluirnos en esas acciones? A ver, Eso es aquí bien oral, pero en el ejemplo que estoy poniendo del lado de esta persona, de la familia, yo diría que quiere evitar la soledad, puede ser. pero un costo tremendo. No, claro, porque se pierde la dignidad. Hay un montón de cosas que uno, em, por evitar un mal, se te olvida que tienes que mantener tu bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con la dignidad. Claro, detrás del exceso estás queriendo evitar una consecuencia y por evitar esa consecuencia no te estás dando cuenta de las otras consecuencias que estás generando dentro del exceso. Claro, claro, Y yo, efectivamente. yo creo que es ahí donde está realmente el punto importante del episodio de hoy y es en donde ya no se cumple el propósito de esa, digamos, virtud, porque pues es muy fácil identificar el exceso en alcohol, en comida, en ese tipo de cosas, pero cuando mi virtud de ser generoso, por decir algo, de dar ese tipo de cosas o de bondad, ya pierde el propósito y la consecuencia es otra cosa. ¿Y qué es lo que estoy tratando de evitar? Entonces quiero que siempre me vean, no quiero que me quieran, no quiero que no me dejen. Sí, muchos padres, y lo he visto, no ponen límites a sus hijos por miedo no sé, o a que no los quieran, o a que se vayan, o no tengo ni idea, pero siempre hay unos miedos que nos llevan a ese exceso y es ahí donde hay que poner atención, Ujú. porque esos excesos de virtudes, que suena como paradójico, porque en teoría no debería ser así, sí se convierte en una, como decías tú, en una antivirtud. Claro. Y puede ser Y una esa es conducta adictiva. la que los estamos invitando hoy a revisar. Y puede ser una conducta adictiva, que no lo puedas dejar de hacer. Segurísimo, porque termina pasando como con la comida, como con el licor, como, no sé, con mil cosas más, con las compras, sí, o sea, que terminan siendo temas casi que compulsivos. Pudiese ser compulsivo, pudiese ser adictivo, pero yo creo que va por la clave que dices tú en términos como de conducta, en términos como sociales, tiene que ver cuando se desvirtúa el propósito. Ok, Lo que yo estoy haciendo en realidad no es por querer hacer un bien, sino, por ejemplo, para evitar un mal que tiene que ver con otras cosas. Es como poner mal el incentivo o tener mal identificado tu satisfactor. Tienes una necesidad que estás satisfaciendo con una cosa que no tiene nada que ver. ¿cuál sería entonces como nuestra conclusión para cerrar? Yo creo que la conclusión es observar que cuando am, estamos teniendo algunas conductas excesivas, ¿sí? Observar dos cosas. Uno, en quién estamos generando un efecto negativo en nosotros mismos o en otros.
Y tener claro, como decías tú, cuál era el propósito inicial de la conducta y si al llevarla tan al extremo, lo que hago es desvirtuar ese propósito. Así es, así es. Creo que es una reflexión súper importante. Todos caemos en excesos. Ujú. Sí, Y como hablábamos la vez pasada en el tema del perdón, pues hay que reparar. Para reparar necesitamos identificarlos. perfecto, tal Me cual. gusta, me gusta. Bueno, se acerca nuestra fecha de taller. 12 de noviembre, no se lo pueden perder, en Miami. Va a ser una experiencia bastante personalizada, por eso los cupos son limitados, porque la idea es que Marta y Así yo es. entreguemos la mayor cantidad de energía a cada una de las personas que asistan para que hagan su proceso de poder detenerse, observar cuál es su momento hoy, qué decisiones quieren tomar para futuro. Ya estamos casi a fin de año, Así entonces uno es. empieza a pensar cuáles son las proyecciones, los planes, etcétera. ¿Qué Esta es quiero? ¿Para dónde voy? Esta es una invitación en un espacio bastante particular en que puedan pensar profundamente en cuál es su proyecto de vida y cómo lo pueden llevar adelante. Así es. Síganos en nuestras redes Diálogos con tu sabiduría, todo junto, en Instagram, y en todas las plataformas de streaming, nuestro canal de YouTube. nuestro canal de YouTube, Diálogos con tu sabiduría, y síganos escribiendo, proponiéndonos temas. Así es. Un abrazo grande y hasta la próxima Próxima. entrega. Chao.